Gracias, Pastor Bambi. Muchas gracias. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Estamos contentos. Yo que creía que esta noche yo me libraba. El pastor me pidió que continuáramos con el trabajo que estábamos realizando y eso para mí pues me llena de mucho orgullo, ¿verdad? Porque quiere decir que no lo hicimos mal. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor que ya los pastores están de vuelta con nosotros. Los extrañábamos mucho. Amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es maravilloso. Seguimos aprendiendo de su palabra. Yo creo que si me pueden prender las luces, se lo agradezco mucho. No sé por qué a mí me gusta verle la cara a la gente. Que cuando se me están durmiendo, pues ahí me tiro un grito de victoria. Gloria a Jesús. Dios es bueno, maravilloso. Bendito Dios. El tema de hoy, el manifiesto que vamos nosotros a tratar en esta noche, es la continuación del tema el bautismo y la cena del Señor. La realidad es que son dos temas sumamente importantes, ambos, y merecían dividirlos en dos partes. Amén. Entonces, yo quiero, como a modo de repaso, vamos a repasar algunos puntos importantes sobre el bautismo que hablamos la semana pasada. Y lo primero que quiero que estemos bien conscientes de esto es que es bien importante que antes de que tomes la decisión de bautizarte, aquellos que no lo han hecho todavía, es que deben estar totalmente conscientes de la decisión y del compromiso que esto implica. O sea, tienes que someterte totalmente a Jesús. Tienes que no solamente someterte a Jesús, sino que tienes que entregar tu vida completa en las manos de Jesús. Amén. Y esto es un compromiso que requiere de mucho compromiso, valga la redundancia. Requiere de que nosotros estemos sumamente conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que implica. Lo segundo es que con el acto del bautismo estoy declarando mi fe en Jesucristo. Eso es declararle al mundo, yo creo en Jesucristo. Esta es mi manera de que la gente vea, darle un testimonio de que creemos en Jesucristo. Lo otro es que el bautismo es símbolo de la muerte del viejo hombre y el renacimiento de un hombre nuevo, perdonado, reconciliado con Cristo y transformado. Miren qué cosa maravillosa. Amén. Repito esto, es símbolo de la muerte del viejo hombre y es símbolo de que renace, sale de esas aguas un nuevo hombre, perdonado, reconciliado con Cristo y transformado. Amén. Y el cuarto punto que quiero que entiendan es que el acto del bautismo, yo llevarlo a cabo, eso me compromete a ser un portavoz al mundo del mensaje del evangelio. Es como un sello de compromiso. Amén. Y antes de pasar al tema de la cena del Señor, hay algo que yo quiero expresarle a la congregación que es importante. Y es que nosotros somos una congregación que nosotros creemos en el desarrollo de los talentos. Y eso queda demostrado. Que nosotros creemos en la práctica de los dones espirituales tal y como lo dice la Biblia. Y creemos también en el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de las personas. Esas son tres cosas que nosotros creemos y nosotros las practicamos, lo hacemos un hecho en nuestra vida como congregación. Pero la prioridad de nosotros, y me refiero ahora de los líderes y pastores de esta congregación, nuestra prioridad no es ni el desarrollo de tus talentos, ni es la práctica de los dones espirituales, ni es el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. No me malinterpreten, es muy importante eso y lo practicamos, pero nuestra prioridad y nuestra responsabilidad es velar por el carácter de la gente. Es tu carácter. Es desarrollar tu carácter, que tú crezcas en Dios. Que tú
tomes como prioridad buscar el reino de los cielos, porque lo demás entonces viene por añadidura. ¿Y por qué ese es nuestro carácter? ¿Por qué esa es nuestra prioridad? O sea, ¿por qué esa es nuestra prioridad del carácter, el desarrollo del carácter de ustedes? Es que si una persona muestra a Cristo en su carácter, todo lo que haga en su vida va a ser un reflejo de un corazón transformado y de una mente conforme al Espíritu Santo. ¿Sabes? Si tu carácter es transformado, si tú aprendes y tú desarrollas tu vida y tu mente en Cristo, tus dones, tus talentos y todo, y el cumplimiento de tu propósito, eso viene automáticamente. Y nuestra meta como pastores, nuestra meta pastoral principal en esta congregación es que tú crezcas en tu carácter. ¿Y qué es lo que pasa? Que para lograr ese propósito, nosotros como institución seria que nosotros somos, nosotros hemos establecido unas reglas que sirven de base para lograr una transformación completa en la vida de los que somos parte de esta congregación. ¿Sabes? Es importante, las reglas son necesarias, especialmente, miren, una institución que no tiene reglas es una institución que no es una institución honesta, que no es una institución seria. Porque en mi casa, para que mi casa sea una institución seria, tiene que haber reglas. En mi casa se hace lo que yo digo y lo que haga Vela. Lo que diga Vela. No. Hasta Vela tiene que seguir reglas en casa. Pero me están entendiendo, amados hermanos. En su trabajo hay unas reglas. Si su trabajo es una institución seria, tiene que haber reglas. Y por lo tanto, en esta congregación es lo mismo. Entonces, por eso nosotros utilizamos como base para las reglas nuestras la palabra de Dios. Pero también usamos la guianza del Espíritu Santo. Pero también nosotros usamos como modelo para nuestras doctrinas y para la cultura que nosotros establecimos lo que practicaba la iglesia primitiva. ¿Sabe qué practicaba la iglesia primitiva? Digo, hay muchos cambios, porque eso es lógico que van a haber cambios a través de las épocas. La manera de llevar en el evangelio cuando la iglesia primitiva nunca usó Facebook. Es lógico, ¿verdad? Pero ustedes entienden lo que yo quiero decir. O sea, hay unos principios y unas bases que no importa las épocas que nosotros vivamos, esas bases son las mismas siempre. Eso no cambia. Eso está plasmado en la Biblia. Y yo todavía no consigo algo en la Biblia que no se aplique al día de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre. Amén. Entonces, conocemos por la palabra de Dios, como también por los registros históricos de la iglesia primitiva, de cómo ellos se desarrollaban y practicaban las cosas. Conocemos lo que ellos creían respecto a la cena y al bautismo, y nosotros lo usamos de modelo para nosotros también. ¿Ok? ¿Y cómo era que la iglesia primitiva lo hacía? Aunque ha habido unos pequeños cambios en nuestra manera de trabajar las cosas, pues por las épocas, porque la pandemia cambió muchas cosas, honestamente. Además que a través del tiempo nosotros también desarrollamos muchas áreas y vamos nosotros entendiendo mejor cada día el propósito de nosotros como congregación. Esto es un proceso que de día a día Dios va dándonos más conocimiento y más sabiduría para nosotros seguir desarrollándonos. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estos principios que practicaba la iglesia primitiva estaba que inmediatamente que una persona se convertía, había como un orden. ¿Ok? Y ese orden para nosotros sigue siendo vigente. Claro está, hay ciertos puntos que nosotros podemos ser permisivos porque no están exactamente dentro de la palabra, pero sí nosotros creemos que debemos practicarlo porque tienen razones válidas. Y van a entender lo que yo les quiero decir ahora. ¿Cuál era el orden que la iglesia primitiva ellos usaban? Primero, que la conversión era lo más importante de la persona. Luego de la conversión venía el bautismo, porque la gente antes se bautizaba e inmediatamente se convertían. Y luego ellos participaban de la cena del Señor. Y después de que todo ese desarrollo y que ellos empezaban a dar fruto del Espíritu, como lo llama la Biblia, ¿por qué? Porque es un fruto que incluye muchas cosas buenas.
Cuando ellos empezaban a dar el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que pasaba? Entonces era que ellos se les asignaba a un ministerio. ¿Ok? Vuelvo y repito, ese orden para nosotros sigue siendo importante. Y tiene un peso, tiene una validez. ¿Ok? Y claro está, hay muchos ejemplos de esto. Nosotros podemos ir a Hechos 2, cuando los nuevos convertidos después del mensaje de Pedro inmediatamente en el aposento alto fueron bautizados. Podemos ir a Hechos 8 con el suceso de Felipe y el encuentro que tuvo con el eunuco. También podemos ir a Hechos 10. En Hechos 10 había un grupo de gentiles que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados en las aguas. Y entonces se procedió a bautizarlo en las aguas. Luego en Hechos 19, Pablo se encuentra con un grupo de cristianos, creyentes, ¿ok? Gente que creía en Dios. Pero ¿qué pasa? Creían en Jesucristo, pero ellos no habían entendido los principios del bautismo. ¿Y qué era lo que hacían? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Que entonces viene Pablo y les habla ya de que no practiquen el bautismo de arrepentimiento, porque eso se hace a través de la fe, sino que practicaran el bautismo en Jesucristo, en Jesús. Eso está en Hechos 19. Ellos se bautizaron nuevamente, pero esta vez lo hicieron con la conciencia que nosotros queremos que la gente entienda, con la conciencia de la importancia del paso que implica, que es verdaderamente que esto es representativo de la transformación que Jesús, que Dios a través de la muerte de su Hijo hace en nosotros. Amén. Entonces, todo esto que les he dicho se lo voy a resumir ahora en una frase, y es que como comunidad de fe nosotros obedecemos con firmeza lo que la Biblia establece con respecto al bautismo y a la celebración de la Cena del Señor. Nosotros, por ende, lo que la Biblia a mí me dice respecto a la Cena del Señor es que la Biblia me dice que tú creas en el Señor Jesucristo y tú puedes participar de la cena, pero nosotros seguimos el modelo de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ese modelo de la iglesia primitiva traía madurez a la gente, porque había un orden establecido. Había una intención de que se siguiera ese orden. ¿Por qué? Para que la gente madurara, para que no hubiera nada desorganizado dentro de la iglesia de Cristo. Y nosotros seguimos ese ejemplo. ¿Ok? Entonces nosotros no ponemos restricciones a aquel que quiera participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia no me pone una restricción. Lo único que la Biblia me dice a mí, que Pablo claramente me dice, y lo vamos a discutir más adelante, es que hay unas cosas que sí tienen que cumplirse para que tú puedas tomar la Santa Cena, que son importantes, porque si no las cumples, estás tomándola indignamente y eres culpable de la muerte de Jesucristo y estás deshonrando a la iglesia. Entonces, no ponemos restricciones a la participación de la Cena del Señor, pero como parte de nuestra visión pastoral es importante que la persona que esté participando del proceso de transformación de su carácter y que esté muy consciente de la importancia de cada uno de los actos litúrgicos que le está llevando a cabo. Que él esté consciente de la importancia de lo que significa tan maravillosamente, tan poderosamente lo que significa la Santa Cena, la Cena del Señor. De lo que significa el bautismo, de lo que significa adorar a Cristo, la adoración. No podemos hacer las cosas por moda, no podemos hacer las cosas porque me miran o porque, yo quiero hacer eso porque todo el mundo lo hace. No, tiene que haber una convicción, tiene que haber una seguridad, tienen que cumplirse unos parámetros para tú poder participar de esa liturgia. ¿Estamos claros, amados hermanos? Ok. ¿Qué es la Cena del Señor? Y yo voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es importante que nosotros tengamos un buen fundamento histórico y bíblico de lo que vamos a hablar. Y es que vamos a usar como base el momento cuando Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la acostumbrada fiesta de Pascua. Pero durante la misma ocurrieron unos eventos que fueron muy importantes y que marcaron lo que iba a ser la Cena del Señor a partir de ese momento. ¿Qué es lo que pasa?
que Jesús transformó el significado de la Pascua. Jesús le dio a la celebración de la Pascua la connotación y el significado que debían tener desde el principio. Y es que la Pascua pasó de ser un recuerdo de un milagro del pasado, que era como los judíos la veían. La Pascua era la celebración de cuando fueron libertados de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo le cambia el significado a la celebración de la cena del Señor, de la Pascua, a la celebración de la cena de la Pascua. Él cambia el significado. Y lo cambia de ese recuerdo que tenían de un milagro poderoso que tenían los judíos a rectificar el trato eterno de Dios con el hombre. Jesús la estableció como un testimonio de un nuevo pacto entre Dios y el hombre, al ofrecerse Él como el Cordero perfecto e inmaculado que traería la salvación del mundo. Y en la Pascua, en la celebración de la Pascua, habían 3 elementos importantes. Y vamos a hablar de ellos luego. Dice en Juan 1:29, Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Cordero sacrificado como ofrenda de Pascua. Porque habían 3 elementos, como les dije, estaba el pan, estaba el vino y estaba el cordero del sacrificio. Esos eran los 3 elementos que eran muy importantes en la celebración de la Pascua de los judíos. Pero fue Juan el Bautista el que reconoce y dice: este es el Cordero perfecto, este es el Cordero de Dios. Pero Juan no lo dice. No lo dice porque él quiso decirlo o porque se emocionó. Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para decirlo y para reconocer que Jesús era el Cordero. En Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo hecho importante que ocurrió durante esa celebración de la cena del Señor de la Pascua, la celebración de la Pascua, cuando estaba Jesús con sus judíos allí, con los discípulos estaban allí en la mesa, es que Él transformó el significado de los elementos que se usaban para la celebración. Los elementos usados en la fiesta, ¿saben? Eran, como los dije, era el pan sin levadura, el fruto de la vid, que era el vino, y el sacrificio de un cordero o una cabra de no más de 1 año de edad. Y Jesús cambió totalmente la connotación que le daban a cada elemento. Y Él añadió algo que no se celebraba. Él le añadió el lavamiento de los pies a la celebración. ¿Qué significaba el pan? Eso está... Cualquier cristiano que haya leído un poquito la Biblia sabe quién es el pan de vida. Él dice, Jesús desde el principio le enseñó que Él era el pan de vida, que era el alimento que saciaba el hambre del hombre. Y esa hambre sería saciada mediante el costo del sacrificio de su propia vida, de su propia carne. En Juan 6:35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. En Juan 6:51 dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para el mundo, para que el mundo viva, es mi carne. Juan 6:54-55 dice: pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Gloria a Jesús. El segundo elemento que Jesús transformó en la celebración, su significado, fue el vino. El vino representa su sangre. Lo vimos ya en Juan 6:54. La sangre del cordero sacrificial era un elemento muy importante durante la ceremonia de la fiesta pascual. Era muy importante. Y Cristo derramó su sangre como representación del cordero perfecto y por medio del cual el hombre tiene la salvación eterna. Y el tercer elemento
que es algo novedoso en la celebración, fue el lavamiento de los pies. Porque Jesús aprovechó ese momento para lavar los pies de sus discípulos, enseñándoles así los principios del servicio, el perdón y el amor fraternal. A mí me llama la atención que Jesucristo dijo que Él no venía a ser servido, Él venía a servir y a dar su vida por nosotros. O sea, y tantas veces que nosotros en nuestro orgullo y nuestro egoísmo queremos que nos sirvan. Nos enojamos cuando nos piden que hagamos algo o cuando no hagamos algo. Y es que siempre existe esa batalla en el corazón del hombre. Pero esa batalla es una de las cosas que ya nosotros obtuvimos la victoria cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nosotros por fe aceptamos ese sacrificio. Esa batalla ya fue gana. Pero seguimos nosotros con nuestros pensamientos limitados, pensando que no ha sido gana, que todavía batallamos con eso. Es demostrar la fe, la confianza en Jesucristo. Lucas 22, 26 al 27 dicen, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Miren qué ejemplo nos da el maestro. Entonces, podemos decir varias cosas sobre la cena del Señor. La primera importancia es que nos enseña a nosotros sobre la obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros la celebramos como un acto de obediencia al mandato de Jesús. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y nosotros la celebramos en memoria de Él y para honrarlo a Él. Lo segundo es que nos lleva a compartir con los hermanos en la fe. Es una buena oportunidad de nosotros ejercer el amor fraternal a través del compartir nuestros alimentos, amados hermanos. Según el verso 20 de 1 Corintios 11, el compartir esa es una de las razones principales para que nos reunamos, amados hermanos. ¿Sabe? Es importante el compartir entre nosotros. Es una de las razones por las que somos iglesia, por las que somos congregación, por las que somos el cuerpo de Cristo. Es para que compartamos entre nosotros. De hecho, Pablo dijo claramente en 1 Corintios 11, 28 y 29, dijo que nosotros deberíamos examinarnos. Deberíamos examinarnos antes de nosotros recibir la cena. Y si dentro de este acto no honramos al cuerpo de Cristo, o sea, a su iglesia, nosotros estamos deshonrando a Dios. Eso lo dijo Pablo. Entonces, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos celebraban la cena muy a menudo, lo hacían a menudo. De hecho, en un principio hasta toda la semana la celebraban, porque ellos reconocían esa importancia de la cena del Señor, de lo que significaba, de lo que simbolizaba, de lo importante que era para nosotros estar en coinonía unos con los otros. Era una forma maravillosa de no solo honrar a Dios y recordar el sacrificio de Cristo, sino que también era una maravillosa oportunidad de nosotros crecer en la unidad del cuerpo y en el servicio a Dios y al mundo. La tercera cosa de importancia en la cena del Señor es que nos lleva a testificar. Nos lleva a testificar. Y es que el acto mismo sirve como un testimonio de nuestra fe al mundo. Es como el bautismo. Ambas cosas, le estamos diciendo al mundo, soy hijo de Dios, yo creo en Cristo. Cristo es el dueño de mi vida. Tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo le entregué mi vida al Señor. Yo creo en el sacrificio de Cristo y yo creo en Él como mi Salvador. Es una manera de decirle al mundo lo que creemos. Es un testimonio. El verso 26 dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una manera de anunciar la esperanza del mundo, la luz del mundo, el pan de vida, que es Cristo Jesús. El agua que sacia la sed de la humanidad. Lo otro que nos lleva a que sea una celebración. Nos lleva a celebrar.
Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos celebrando la obra redentora de Cristo y la manifestación del reino de Dios en la tierra y en nosotros. Amén. Y este acto nos lleva a ver con claridad a Jesús como nuestro redentor a través de su muerte. Es la representación perfecta del plan de Dios para la salvación de la humanidad. La alternativa que necesita el mundo, la salvación a través de Jesucristo. Y la cena del Señor es una muestra de esto, un testimonio. También nos lleva a recordar, amados hermanos. Como dice la canción de Jacobo Ramos, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Y es renovar en nuestra mente la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz. Y es que nosotros, lamentablemente, en nuestra vida cotidiana, nosotros muchas veces damos por sentado cosas o no le damos la importancia a cosas porque se hacen muy comunes para nosotros. Gozamos de la bendición de Dios. Entonces, estamos acostumbrados a la bendición. Estamos acostumbrados a la paz en medio de la dificultad. Y se nos olvida por qué gozamos de esa paz. Se nos olvida por qué estoy disfrutando de una bendición. ¿Por qué me pude levantar esta mañana y respirar? ¿Por qué hago lo que hago? Simple y sencillamente porque un día el Hijo de Dios murió en la cruz por ti y por mí. Y eso no se nos puede olvidar jamás. Que no se nos olvide tampoco que Él resucitó también. Y que nosotros vamos a resucitar con Él para vida eterna. Es reenfocarnos en el significado del sacrificio de Jesús y de cómo Él nos trajo la salvación, cómo nos trajo el perdón, cómo nos trajo sanidad. Es recordar la maravillosa misericordia de Dios para con nosotros y agradecerle siempre por su bondad y por sus bendiciones. Eso es lo que implica. Lucas 22:19, el mismo Señor nos dio la siguiente instrucción: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí para que se acuerden de mí. Para que se acuerden de lo que hice por ustedes. No se olviden de eso nunca. Cada vez que des un paso, cada vez que respires, recuerda que gracias a Dios y a su misericordia es que estamos donde estamos. Y gracias al Señor y a su misericordia, quizá en este momento estamos pasando un momento difícil, pero ¿sabes qué? Gracias a Dios y a su misericordia, a su sacrificio en la cruz, ese momento no va a durar toda la vida. Algún día nosotros vamos a tener una vida nueva, renovados en Cristo Jesús. Ya vivimos eso, ya estamos viviendo en el reino de Dios en este momento. La séptima declaración, ya las primeras 6 las dimos la semana pasada, pero la séptima declaración dice: declaramos que el bautismo es un paso que debe dar el creyente antes de poder recibir membresía o participar formal de la iglesia y de la cena del Señor. Todos aquellos que somos verdaderos creyentes en Jesucristo, nosotros debemos participar de la cena del Señor. Eso lo dice la Biblia: hagan esto en memoria de mí, lo dijo Jesús. Pero es importante que, como yo les dije anteriormente, que nosotros entendamos también que tenemos un orden establecido como congregación, como congregación y como institución seria. Entonces, nos preocupa que a mí me preocupa el crecimiento de la gente. Por eso es que aquí hay un proceso para tú participar de los ministerios, porque nosotros creemos que tu carácter es más importante que el talento que tú tienes. ¿Sabes? Tu carácter es más importante que los dones espirituales que tú tengas. ¿Saben qué? Y lo he dicho muchas veces: los que cantan lindos para el mundo, ese talento se los dio Dios y se lo probó con la Biblia. La Biblia dice que toda buena dádiva y don perfecto viene ¿de quién? Del Padre de las luces. Eso viene de parte de Dios. Lo que Luis Miguel hace con su voz viene de parte de Dios. Lamentablemente, él lo está usando mal. Entonces, para mí el talento no es lo más importante.
para mí, como pastor de esta congregación, uno de los pastores de esta congregación, para mí, tu corazón, tu carácter es más importante que todo lo que tú tengas en las manos. 8. Declaramos que la cena del Señor es un acto que la iglesia practica debido a que es ordenanza del Señor Jesucristo para conmemorar su poderosa y grandiosa obra salvadora en la cruz del Calvario. Y ya lo mencionamos, en Lucas 22:19, que no se les olvide, hagan esto ¿en qué? En memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. Punto número 9, declaramos que la cena del Señor es un acto que solo lo pueden practicar aquellos que se han arrepentido. Eso es lógico. Es imposible que tú recuerdes la salvación y lo que Dios hizo por ti si tú no has reconocido y no has creído. Eso es totalmente lógico. Y mucha gente lo practica por costumbre o por cultura, pero lo están practicando indignamente, porque no lo están practicando reconociendo la importancia de lo que implica y lo que significa. Dice 1 Corintios 11, 27 al 29. Lo voy a leer completo. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios para sí mismo. La 10 dice, declaramos que la cena del Señor se debe tomar con una conciencia limpia de pecado. Romanos 3, 24 al 26 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien los liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y dice el verso 26, porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente, lo que está hablando en ese momento Pablo. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Cristo Jesús. Esa lectura, Romanos 3, 24 al 26, qué hermosa es esa lectura. Porque nos habla tanto de lo que es de verdad entender lo que es tener una conciencia limpia de pecado. Una conciencia limpia de pecado es cuando nosotros entendemos que nuestros pecados han sido perdonados por Jesús. Una conciencia limpia de pecado es cuando nosotros entendemos ese proceso y para honrar a Dios dejamos de pecar. Pero cuando nosotros entendemos bien lo que dice aquí la palabra de Dios, nosotros cuando cometamos cualquier pequeño error tenemos paz. Porque sabemos que nosotros tenemos un abogado ante el Padre, Cristo Jesús. Y que Cristo dio su vida por nosotros para perdonar los pecados grandes y los pequeños. El tomar la cena indignamente, ¿saben que es deshonrar a Jesús y a su sacrificio? Pero no solamente deshonrar a Cristo, sino también a su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, si no solo deshonramos a Cristo, sino también a su cuerpo y la iglesia, pues estamos desvirtuando el propósito de la cena del Señor. El propósito de la cena, lo primero es que la cena, el propósito es la unidad del cuerpo de Cristo. Es celebrar la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 11, 20, dijo, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Él estaba regañando a los corintios aquí por eso. Porque ellos estaban desvirtuando el propósito de la cena del Señor.
En otras palabras, a ustedes, les voy a decirle en buen boricua, la Biblia boricua dice, a ustedes lo que les importa es llenarse la panza. Eso es si Pablo fuera boricua. Lo hubiera dicho así. Ustedes están por el asunto de llenarse la barriga, pero no están conscientes de lo que significa. Por eso Pablo mismo viene y le dice a ellos, ¿saben qué? Coman en su casa y vengan comiditos a la reunión. Léanlo, está en la Biblia. Ahí mismo está. 1 Corintios 11, búsquenlo. No vengan aquí a saltarse la panza. Jáltensela allá en su casa y vengan aquí a celebrar la cena del Señor. A cumplir con el propósito de lo que es el verdadero propósito de la cena del Señor. Lo segundo que nos lleva a nosotros, que ellos estaban desvirtuando, es que la intención de la cena del Señor es recordar el sacrificio de Cristo, y eso ya lo hemos dicho a lo largo de toda la noche. Lo he repetido como 1000 veces. Lo otro es que la cena del Señor sirviera como una reflexión, como una autorreflexión, como que les sirviera a ellos para examinarse a sí mismos, como dice el verso 28. Dice, cada uno debería examinarse a sí mismo, dice el verso 28. O sea, cuando yo estoy tomando y celebrando el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por mí en la cena del Señor, es un momento de reflexión. Y decirle, Señor, tú sabes qué es lo que yo necesito cambiar en mí. Tú sabes que necesito que transformes este egoísmo que tengo. O que transformes esta pereza que tengo. O sea, es un momento de reflexionar en qué cosas pueden deshonrar el sacrificio de Cristo en nosotros. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de indignos? Y vamos a mencionarlo uno a uno. Lo primero que dice el verso 21 es que los hacía indignos a los corintios cuando eran egoístas y no querían compartir con los demás. El egoísmo, eso los hacía indignos. Dice el verso 21, pues algunos se apresuraban a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Lo segundo es cuando deshonraban a la iglesia de Cristo y deshonraban a los pobres. Algunos caminaban con los codos, versión boricua de Pablo. Dice el verso 22, ¿de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Y tercero, ¿qué era lo que los hacía indignos? Era, según el verso 34, cuando se desvirtuaba el verdadero propósito de la celebración de la cena del Señor, que era recordar el sacrificio de Cristo. Punto número 11. Declaramos que la cena del Señor se debe practicar de manera regular y congregacional, dirigida por un ministro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la Biblia no nos ofrece a nosotros detalles de con qué frecuencia, con qué regularidad o en qué momento precisamente debemos celebrar la cena del Señor, pero nosotros lo hacemos con regularidad. Lo hacemos porque creemos en ese momento. Pero no queremos tampoco llegar al punto de que lo hagamos tanto y tanto y tanto y tanto que se nos haga una costumbre que entonces no cumple el propósito de que nosotros meditemos, que lo hagamos en memoria de Él. No queremos hacerlo por una costumbre. Nosotros queremos hacerlo de verdad para que cuando nosotros llegamos a ese momento nosotros recordemos la muerte de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. El celebrar la cena del Señor, amados hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero para mí es un acto refrescante. ¿Sabe? Es refrescante. A mí me renueva. Como que renueva mi alma. Como que me conecta más al pensamiento y al recuerdo del sacrificio de Cristo. Y me lleva a mí como que a agradecer más todavía ese sacrificio. 12, ya estoy terminando. Declaramos además que la cena del Señor se ha de realizar en el reino celestial.
como recordatorio eterno de la obra salvadora en la cruz del Calvario. Miren qué maravilloso esa promesa. Nosotros creemos eso. Mateo 26, 29, Jesús dice que no volverá a beber hasta que esté con los discípulos en el reino de su Padre. Dice, no voy a volver a hacer esto hasta que yo esté con ustedes en el reino de mi Padre. Y con eso Jesús se está refiriendo al banquete, o sea, al gran banquete que dará comienzo el reino de su Padre en la tierra. Este es el reino del que Jesús ha estado predicando desde el comienzo de su ministerio. Este es el reino que Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Este es el momento donde todas las cosas se van a arreglar y Él reinará como rey para siempre. Y yo les voy a decir algo, amados hermanos. Esto es bien importante que lo entendamos. Nosotros tenemos que entender que ya estamos viviendo el reino de Dios. Porque a veces lo vemos como que va a ser en el futuro. Pero si tú disfrutas de la presencia del Espíritu Santo en tu vida redarguyéndote, eso es vivir en el reino de Dios. Si tú puedes levantarte en la mañana y agarrar a esa bebé hermosa en tus brazos, darle un besito y darle gracias a Dios por ella, eso es vivir el reino de Dios en tu vida. Cuando tú puedes levantar tus brazos y decirle, gracias Dios mío, porque yo era un bandido. Bambi, que yo era un bandido y tú cambiaste mi vida y mira para allá, me regalaste una buena esposa. Eso es reino, amados hermanos. Eso es reino. Vivir en el reino es que el fruto del Espíritu esté en mi vida, porque el fruto del Espíritu va a ser el estilo de vida y es el estilo de vida del reino de Dios. Amén. Yo los invito en esta noche. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si vamos a hacer una oración de gratitud al Señor? Porque yo pienso que si hay algo que es maravilloso en la vida del cristiano es que nosotros podamos tener ese privilegio de gozar, de disfrutar lo que es celebrar la muerte de Cristo y celebrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que le falta por hacer. Cuando estamos en Cristo, viviendo en Cristo, nueva criatura somos y las cosas viejas pasaron. Entonces yo tengo que creérmelo. O sea, vivir en la mente de Cristo es yo creer esa verdad y esa realidad en mi vida. Decir, sí Señor, yo lo creo, me libraste, me hiciste una nueva criatura. Y entonces el versículo mío favorito, ¿se acuerdan cuál es? Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegarán. Eso es vivir el reino de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos llevas a recordar que gracias a ti nosotros gozamos de tantos privilegios, Señor. Gracias, Padre amado, porque a través de tu sacrificio nosotros podemos decir que hemos sido librados de la muerte. Gracias, Señor, porque disfrutamos de tus bendiciones. Disfrutamos de vivir en tu reino constantemente en nuestras vidas, Señor. Vemos tu misericordia, gozamos de tu paz en medio de la tribulación. Y vivimos confiados en ti como que tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Y tú guardarás en completa paz porque nosotros perseveramos confiando en ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu salvación. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por ser el Cordero. Gracias porque yo debía haber muerto y tú moriste por mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.
Dios los bendiga.